tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al comentario que compartimos cada día de los capítulos que estudiamos en el plan de estudio del año bíblico. Hoy es jueves 15 de mayo del año 2025 y vamos a comentar los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Job. Agradecemos sus muestras de apoyo a nuestras publicaciones y les invitamos a compartir con otros para que de esta manera podamos llegar a muchas más personas cada día. Vayamos pues al comentario de los 3 capítulos que corresponden para el día de hoy. En el capítulo 5, Elifaz prosigue con su discurso iniciado en el capítulo 4. Aquí se presenta como un hombre que cree firmemente en un principio de retribución divina. Los que sufren lo hacen por su pecado, y si alguien se arrepiente, Dios lo restaura. Su consejo parece piadoso, pero realmente está desconectado de la realidad y de la experiencia humana más profunda. Elifaz comienza preguntándose retóricamente: ¿clamará el afligido al ángel y lo escuchará alguno de los santos? Con esto intenta decirle a Job que nadie más puede ayudarle, excepto Dios, pero bajo la insinuación de que Job no ha acudido correctamente al Señor. Luego describe cómo la aflicción no brota del polvo ni el sufrimiento de la tierra, sugiriendo que el dolor siempre tiene una causa, generalmente atribuida al pecado. Sin embargo, lo más llamativo es su llamado al arrepentimiento que encontramos en el versículo 8, que dice: «Pero si yo fuera tú, me acercaría a Dios y le presentaría mi causa». A primera vista parece realmente un buen consejo, incluso piadoso. Elifaz habla de un Dios que hiere, pero también venda, lo que resalta la soberanía divina en el sufrimiento y en la restauración. El problema es que Elifaz no reconoce la inocencia de Job, ni su dolor auténtico. En vez de consolarlo, lo acusa indirectamente y le predica como si supiera la razón de su aflicción. Este capítulo encierra una gran enseñanza. Es fácil decir verdades teológicas correctas, pero aplicarlas de forma insensible puede ser cruel. Elifaz, al hablar, parece más preocupado por defender su visión de Dios que por consolar a su amigo. En el capítulo 6, Job toma la palabra para responder al discurso de Elifaz y lo hace con un clamor cargado de amargura, de dolor y de frustración. Comienza diciendo: «Si tan solo pudieran pesarse mis pesares y mis desgracias juntas en la balanza». Aquí Job intenta comunicar la profundidad de su dolor y que sus amigos ni siquiera se imaginan. Elifaz ha subestimado la intensidad del sufrimiento de Job y él lo hace notar con imágenes poderosas. Habla de que sus palabras son impulsadas por la desesperación y se siente como si fuera blanco de las flechas del Todopoderoso, dice el versículo 4. Job no niega a Dios, ni lo blasfema, pero sí expresa honestamente su confusión y su angustia. No comprende por qué Dios, a quien ha servido fielmente, ahora le está haciendo pasar por semejante miseria. Lo interesante es que Job no pide justicia ni recompensa. Lo que más desea es que Dios le quite la vida, dice los versículos 8 al 9. Lo que muestra cuán insoportable se ha vuelto su existencia. En la segunda mitad del capítulo, de los versículos 14 al 30, Job cambia el enfoque hacia sus amigos. Los acusa de ser como arroyo seco. Aparentan ayuda, pero fallan cuando más se necesitan. Dice lo siguiente: «Mis hermanos me han fallado como un arroyo estacional que se seca cuando llega el calor». Es una imagen muy gráfica de la decepción. Job no solo sufre físicamente, sino que también carga con la incomprensión de quienes deberían consolarlo. Él desafía a sus amigos a que le muestren en qué ha pecado, porque hasta ahora no ha recibido
ninguna evidencia de culpa. Este capítulo, como podemos ver, es un retrato dolorosamente honesto del sufrimiento humano. Job nos muestra que a veces lo más espiritual que una persona puede hacer es expresar su dolor ante Dios y los demás. Su lamento no es rebelión, es una súplica de comprensión. Y ahora pasamos al capítulo 7. Aquí continúa el lamento de Job, pero toma un giro más existencial y profundo. Job no solo habla de su dolor físico y emocional, sino de la futilidad de la vida humana. Dice lo siguiente: la vida del ser humano es semejante a la del jornalero, en el versículo 1. Dice esto comparando la existencia con la de un trabajador fatigado que solo desea que llegue el final del día. Job se siente como un esclavo sin esperanza ni consuelo. La descripción que hace de sus noches es particularmente conmovedora. Cuando me acuesto, pienso, ¿cuándo será de día? Pero la noche es interminable y me revuelco hasta el amanecer, dice el versículo 4. Esta es una imagen clara de la ansiedad, el insomnio y el tormento mental que acompañan al sufrimiento físico. En los versículos del 7 a 10, Job reflexiona sobre la brevedad de la vida. Dice: mi vida pasa más veloz que el viento y se esfuma sin esperanza. No es solo la duración lo que le preocupa, sino el aparente sinsentido. Él comienza a expresar lo que muchos han sentido en momentos de crisis. La vida parece frágil, incluso absurda. Luego, en los versículos finales, del 17 al 21, Job dirige su lamento directamente a Dios. Aquí encontramos una de las oraciones más crudas y sinceras de toda la Biblia. Dice el versículo: ¿qué es el ser humano para que lo hagas tan importante? Aunque esta frase se asemeja al Salmo 8, donde se habla de la dignidad humana, en Job adquiere un tono irónico y trágico. Job se pregunta por qué Dios lo observa tan de cerca, como si lo vigilara para atraparlo en cualquier error. Le ruega a Dios que lo deje en paz, que lo perdone si es que ha cometido algún pecado, porque su situación le parece insoportable. Este capítulo nos muestra que Job no solo lucha con su dolor, sino también con su fe. No entiende a Dios, no siente su consuelo y aún así sigue hablándole. Esta es una lección poderosa. La fe verdadera no siempre se expresa con palabras de victoria, sino a veces con lamentos que brotan desde la desesperación más profunda. Como vemos, los capítulos de hoy nos sumergen en una conversación intensa sobre el sufrimiento humano. Por un lado tenemos a Elifaz, que representa una teología racional pero fría, incapaz de conectar con el sufrimiento real. Por otro, vemos a Job, un hombre quebrantado que no tiene respuestas, pero se atreve a clamar a Dios con honestidad brutal. Hasta aquí el comentario de los capítulos del día de hoy. Agradecemos sinceramente que lo hayan escuchado y les deseamos a todos que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.